Amina, muy bienvenida, qué gusto verte, qué gusto estar contigo. Bueno, nos tienes que explicar muchísimas cosas, Amina. Mira, Para empezar, sí, tú eres sheikh y líder de una comunidad sufi muy importante en México tu liderazgo en esta comunidad es muy largo, muy largo, de muchísimos años, pero cuéntanos tú para todas las personas que quizás ni siquiera saben diferenciar pues la tradición sufi de el islam más esotérico, en fin, cuéntanos tú por qué una mujer sí puede en esta tradición que surge del Islam, pero en la parte esotérica, puede ser sheikh. mira, buenas noches, Lidia. Qué gusto estar contigo en este bellísimo programa. Y buenas noches a todos los que tienen la gentileza de escucharnos. Mira, ser sheikh y ser sheikha es simplemente natural porque hay personas que tenemos este destino, que tenemos que hacer esta función. ¿Sí me explico? Como cualquier otra función, como la de barrendero, como la de médico, como la de educador. Entonces, siempre ha habido sheikhs y siempre ha habido sheijas. Sin embargo, en los lugares en donde el patriarcado tiene más fuerza, tiene más asentamiento, está más asentado y anquilosado, pues se ha llegado a públicamente entender y a propagar esta noción de que la mujer no es apta para nada, excepto para criar hijos y para cocinar y para ayudar al hombre en sus tareas. Esto, por supuesto, ocurre en todas partes del mundo. ¿Sí me explico? Aquí en México el machismo y la misoginia es terrible y el patriarcado está muy arraigado, igual que en muchos países islámicos. Entonces, el hecho de que yo en estas tierras haya sido señalada por los directivos, por los responsables de esta orden con origen en Turquía, pero realmente es todavía más antigua y tiene su origen en Egipto. Halveti Yerrahi es turco, nosotros somos Nur Ashki Yerrahi, la orden Nur Ashki Yerrahi, y esto ha ocurrido acá en Occidente, porque estas personas que son los sheikhs de nuestra orden se trasladaron primero a Europa, después a Estados Unidos y también vinieron a México. Y ellos pues siguieron la guía que se estaba presentando. Es una cuestión espiritual, tú sabes, es una cuestión que no tiene que ver con que las personas se sienten a dilucidar un asunto, se tiene un sueño o el sheikh tiene un sueño respecto al derviche o la derviche tiene un sueño que le cuenta al sheikh y el sheikh inmediatamente detecta que ese es el destino de esta persona. Eso fue lo que me pasó a mí en una cena en un restaurante de Houston, Texas. Estábamos con Muzafer Effendi cenando. Yo conté un sueño y delante de todos los que estábamos en la cena, y él dijo, tú eres mi representante, tú vas a ser mi representante. Y después, cuando su sucesor tomó el puesto, que es la piel azul, una piel de cordero teñida de azul, que simboliza el puesto del Asitane Sheikh, del Sheikh que tiene la dirección espiritual de la casa primera del Pir, que es la que está hoy día, sigue estando Karagümrük en Estambul. Entonces él también tuvo la misma intuición de que yo tenía que tener esa encomienda. Aprovechando tu larga experiencia de esta vivencia profunda de espiritualidad sufi, es que nos digas las diferencias fundamentales entre un hombre y una mujer que practican el Islam exotérico, común, que van a la mezquita y que conocen el Corán, de la comunidad sufi, esta comunidad tan especial, que sí hay una gran diferencia y querría que nos la contases. Mira, no tendría que haber mucha diferencia porque
nosotros, es como tú decir el catolicismo o el cristianismo y los franciscanos. ¿Cuál es la diferencia entre los franciscanos y los católicos normales? Bueno, los franciscanos simplemente le meten muchas más horas y mucha más pasión, como tú acabas de decir, y mucha más estamina, y no sacan el dedo del renglón persiguiendo la realización de Dios. Entonces, es lo mismo. Cualquier musulmán puede hacer lo mismo que nosotros hacemos, y nosotros hacemos mucho de lo que cualquier musulmán hace. Nosotros, de hecho, no nos gustaría que se entendiera que pensamos que somos algo diferente a los demás musulmanes, porque no lo somos. Es decir, esencialmente nosotros estamos unidos con los musulmanes, con los cristianos, con los judíos y con todo el linaje profético, porque esto es algo, Lidia, que si me permites me gustaría presentar, ¿no? Es decir, que normalmente la gente entiende, y como yo entendía también a los 21 años, que el judaísmo es una cosa, el cristianismo es otra cosa y el islam es otra cosa, pero eso no es cierto, porque realmente todas estas tradiciones sagradas son un linaje profético. Es decir, que de Abraham, como tú bien sabes, proviene Isaac y proviene Ismael. Ismael, su hijo árabe de Agar, ¿sí? Que era una esclava que se volvió la madre de su primer hijo de Abraham, porque Sara no podía tener en ese momento hijos. Él es el responsable de todo el linaje árabe por donde viene el profeta Mohammed y su descendencia, y por Isaac viene Jesús. Entonces tenemos que Abraham origina biológicamente estos dos linajes que se vuelven los hebreos y los musulmanes, y los hebreos son los que se van con Jesús y crean el cristianismo, y 600 años después llega el profeta Mohammed, que la pasea con él, a el desierto, al mismo desierto en el que han estado todos los anteriores. Entonces, incluso en las universidades te lo enseñan así, pero esto no es así. Esto estamos hablando de que desde que Adán y Eva, que son los primeros seres humanos de ese linaje profético, que termina con Jesús y luego con Mohammed, empieza con Adán y Eva. Y sigue todo lo que son las eras de la vida humana, hasta hace 1444 años es que viene el último profeta de ese largo linaje que tiene a Ezequiel, que tiene a Salomón, que tiene a Jacobo, que tiene a José. ¿Sí me explico? Todos los profetas de Israel y todos los profetas anteriores a los profetas de Israel y posteriores a los profetas de Israel, todos son un mismo linaje. Todos vienen de la misma cepa, con el mismo mensaje, aunque sus experiencias hayan sido levemente diferentes. O sea, para nosotros ya no existe esta división entre judaísmo y cristianismo. Amina, sí. Te escucho perfecto, pero yo quiero insistir en que, si bien coincido contigo en que todas estas expresiones surgen de un linaje profético que origina a Abraham, el hecho es que las posiciones experienciales y las enseñanzas propuestas son diferentes. Y yo sí reconozco, pues por ejemplo en el judaísmo, conozco pues que hay una serie de seres que gustan más de la parte intuitiva, de la parte del juego, de la parte del cuento, de la parte de la enseñanza dirigida al corazón. En el caso del sufismo, y tomando como ejemplo justamente a Rumi, es muy claro que el sufismo, y de la mano de Rumi y de otros, ¿verdad?, y de su gran compañero que narraremos la historia, hay una atención
en la poética y en la experiencia mística sentida. Y es verdad que también tenemos místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. En fin, hay un misticismo presente en todas estas grandes tradiciones, pero bueno, la cualidad y el sentimiento profundo y el gusto por el éxtasis apasionado de la experiencia mística sí es un distintivo de la tradición sufí. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que todo lo que tú has dicho es correcto, pero eso pasa en todas las tradiciones sagradas. En el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en todas, hay las personas que son más racionales y son personas más esquemáticas, como en todas las familias, y esas personas pues van a practicar una religión más rígidamente quizá, y más con un énfasis en lo externo, ¿no? En cómo te vistes, en cómo te mueves, en cómo haces las oraciones y todo este tipo de cosas que para nosotros pues es completamente secundario y para muchas personas es lo prioritario, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú quieres que yo conteste es lo que voy a decir ahora, que es que el sufí, como el místico del Islam, reconoce a Dios como amor. ¿Sí me explico? Es decir, como la fuente de todo amor. De manera que la premisa de la que partimos es que hemos olvidado nuestro origen y hemos olvidado a nuestro amado o a nuestra amada, que es la realidad misma, que es la fuente de nuestra vida y nuestro sostén. Entonces, la práctica sufí se trata de establecer una conexión y una relación directa con esa fuente de mi ser, con ese amado, con esa amada, que es lo que otros llaman Dios o Allah, que significa el Dios único. ¿Ok? Entonces, esto, por supuesto, tiene mucho énfasis en nuestra práctica. La cuestión de nosotros es permanecer enamorados de Dios y permanecer en un estado de amor y de apertura a pesar de las dificultades de la vida humana. Quisiera preguntarte, ya se nos va a agotar el tiempo, pero querría preguntarte, ¿no crees tú que estamos viviendo una época de grandes cambios en donde las posiciones jerárquicas, patriarcales, digamos, estas administraciones de lo espiritual van a dejar de tener el impacto que han tenido hasta ahora? Yo creo que sí. Yo creo que muchas cosas ya no van a tener vigencia después de la pandemia y después de muchas otras cosas que han ocurrido, pero cuán lento sean los cambios, probablemente a la vida de un ser humano, a una vida se le hace muy largo, ¿no? No espero que los cambios sean inmediatos, pero referente a lo que me habías traído antes, me gustaría solamente añadir que todos los caminos espirituales tienen disciplinas y prácticas que cuando la persona es afín a esa tradición no las encuentra difíciles de hacer, y para mí ayunar en Ramadán no es nada difícil, es algo muy bello, y romper el ayuno es muy bello, y celebrar en la noche es muy bello. Entonces hay que aclarar que cuando una persona ama el camino, ama la tradición que practica, aunque sabe perfectamente que no es lo mismo que Dios, que es la barca que la va a llevar a uno a Dios, uno ama todo eso, y mientras más lo practica, más lo ama. Más ama los olores, los inciensos, los tonos de luz, los cantos, todo eso, o sea, te envuelve, y es una cuestión, no es sacrificado para nada. Pero lo que me gustaría decir es que no importa cuánta cantidad de práctica espiritual tú hagas, la iluminación, que se conoce así en otras tradiciones sagradas, o la realización de la verdad,
no depende nunca del aspirante. Siempre, siempre se recibe como gracia divina, como un regalo. Sí, yo lo que diría que no se trata de ganar el cielo, sino de vivir el cielo. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Amina. Ha sido un gran regalo escucharte, conocer esta historia tan bonita y todo esto que hemos explorado. Y bueno, pues espero que pronto volveremos a tener un encuentro aquí en Amar Abierto para seguir profundizando y quizás juntarnos un día aquí para disfrutar poemas de Rumi y contar muchos cuentos del Mulá, para que quede claro que el asunto no es pelear, el asunto es permitir, es una manera de permitir esa luz y esa alegría, sea cualquier confesión o cualquiera de nosotros que pueda entender la espiritualidad no confesional, que eso también creo que es un gran camino, así que libertad para el encuentro con eso que es, ¿no? Muchas gracias, Amina. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Lidia. Todo lo mejor.